tenemos cambio de fase a 100 grados prácticamente, dependiendo de la altura, ya dijimos. A nivel del mar es 100 grados, pero a medida que vamos más arriba, la temperatura de hervor del agua es menor, ¿no? Porque hay menos presión. Entonces, y acá justamente lo podemos ver, a menor presión va bajando la temperatura del hervor del agua. Acá justamente esta curva roja, que es la zona límite, digamos, donde de transición de líquido a vapor, nos va indicando que cuanto más baja la presión, ¿sí? Significa que aumentamos la altura, digamos, geográfica. Al haber menos masa de aire, digamos, arriba nuestro, hay menor presión, y al haber menor presión se hierve el agua a menor temperatura. Bien, los diagramas de fase es para una sustancia pura en principio, ¿no? Se estudia de esa manera inicialmente, como en este caso, para el agua. Esto significa que dos variables son de interés, que es la presión y la temperatura. Por eso también son llamados diagramas PT, de presión y temperatura. Básicamente, con lo que vemos acá es el análisis de cómo se comporta ante los cambios de temperatura a una determinada presión, y vamos graficando la variación que experimenta de fase a medida que vamos cambiando, digamos, en el mismo rango de temperaturas la presión, y entonces nos quedan estas regiones delimitadas perfectamente, ¿sí? Básicamente, habla acá también de cómo, esto explica respecto al agua, pero acá tenemos, por ejemplo, otros comportamientos u otros sistemas que ya no son líquidos sino metálicos. ¿Sí? Acá tenemos un sistema metálico puro, donde en función de la presión y temperatura tenemos una curva de calentamiento, y algo tan importante que también tenemos que aprender, chicos, que cómo se enfrían los metales es muy importante. Es tan importante casi como que se calienten. ¿Por qué? Porque el enfriamiento le da tiempo a la estructura a acomodarse, o no. Por ejemplo, yo caliento un acero a 710 grados centígrados, 690, cerca del punto de fusión, y lo enfrío bruscamente, como hago con el temple, y el carbono no alcanza a distribuirse de manera homogénea, se concentra en algunas regiones, haciéndolo más duro, obviamente, pero no le permite difundirse, que es lo que vimos como mecanismo de movimiento dentro de las soluciones, de las sustancias sólidas, no le permite difundirse al carbono, no le permite movilizarse, utilizando, digamos, en principio algunos defectos de la red, como ya vimos que son las dislocaciones, por ejemplo, o las vacancias, entre otras. Es decir, la estructura tiene diferentes tipos de estos elementos que llamamos defectos, entre comillas, pero que son, en realidad, digamos, situaciones reales de la sección de la estructura que pueden favorecer o pueden perjudicar, dependiendo del uso y la aplicación del material. En este caso, por eso es muy importante que le podamos dar un calentamiento armónico y suave, dependiendo obviamente del tipo de tratamiento. Si yo lo quiero endurecer de manera brusca, lo fragilizo, se dice, lo someto a temple, entonces lo caliento y lo enfrío bruscamente, con agua o con un aceite que me permita rápidamente evacuar la temperatura. Entonces, en ese caso, esta curva, en vez de ser así suave, va a ser abrupta, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, acá un estado de... este es temperatura-tiempo. Ya fíjense que el diagrama cambia, no es el caso de diagrama de fase donde yo tengo presión y temperatura. Este es el diagrama de fase. Lo que acá vemos se llama diagrama o curva de enfriamiento, de calentamiento y de enfriamiento en función del tiempo, que a una presión determinada lo que hago es elevar la temperatura y veo el tiempo que lleva y luego el enfriamiento para su control, ¿sí? Generalmente esto que vemos acá se llaman curvas de enfriamiento, justamente porque va descendiendo la temperatura de una manera muy armónica, sea meseta. Esto representa algo, la estructura lo vamos a ver, y luego nuevamente desciende. En este otro caso hay como un enfriamiento armónico, de repente aparentemente cambia la pendiente del enfriamiento, se detiene y vuelve a calentarse. Esto se llama enfriamiento subcrítico o subenfriamiento, y después se ameseta y luego nuevamente se enfría, ¿no? Son fenómenos que se dan en el calentamiento de los metales y en el enfriamiento posterior para, en función del tiempo, ver cuál va a ser la redistribución y la nueva estructura que vamos a tener a partir de lo que intervengamos haciendo esto, justamente calentando y enfriando el metal. Bueno, ya vimos lo que era el diagrama de fases, también vimos la curva de calentamiento y de enfriamiento, donde es temperatura en función del tiempo. Y es muy importante, con frecuencia, como dice acá, conocer cada cuánto de cada material componente se debe combinar sin que se produzca
digamos, una alteración no deseada, ¿no? Básicamente, conocer la solubilidad de un material dentro de otro. Ustedes vieron que cuando van a tomar el té, el mate, el café, la leche, lo que sea, le echan azúcar, los granitos inicialmente están en fase sólida, cuando los empiezan a mezclar, al darle energía cinética, digamos, cuando lo empiezan a movilizar, toman esos cristales, la temperatura del agua y obviamente la humedad, naturalmente, y entonces, en función de eso, se empiezan a difundir, no, a diluir. En ese caso es un mecanismo de dilución, ¿sí? En el caso de los metales no habría dilución, o bueno, puede haberlo, vamos a ver más adelante, pero en general es la difusión, digamos, que permite movilizarse al material dentro del metal, ¿no? En este caso es muy importante poder conocer eso, el poder de solubilidad, cuánto se puede disolver, cuánto se puede digamos, mezclar el material que viene a ser el de menor cantidad con el de mayor cantidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos cobre en el níquel, fósforo en el silicio, el carbono en el hierro, que constituye el acero, entre otros. Bueno, acá tenemos, va llegando más gente, bueno, no sé si está muy bajo el volumen o qué, pero la chicharra no la siento. Permítanme, a ver si... A ver, ¿alguno me escucha ahí? A ver, para escuchar el volumen. ¿Se escucha? Yo lo escucho bien, yo lo escucho fuerte. Ahora sí. No, sí, yo no los escucho a ustedes. Ahora sí lo estoy escuchando, a ver el volumen del parlante. Bien. Me parece que me fui de rostro. Ahí estamos un poco mejor. Bueno, acá vemos estas figuras del libro, donde tenemos ejemplos, por ejemplo, del cobre y del níquel, que son completamente solubles entre sí, o se mezclan de 0 a 100% el níquel en el cobre y del 0 a 100% el cobre en el níquel. Es bastante interesante ese fenómeno porque no es muy habitual, pero sucede con algunos tipos de materiales, ¿sí? Eso es lo que sucede con este tipo de materiales metálicos. Después tenemos, en el caso B, cómo se produce justamente la solución completa y cómo cada uno de los átomos va ocupando el espacio que deja el otro. Y esta misma solución, por ejemplo, en la reacción de cobre-níquel, que contiene más del 30%, le ponen un tercer aleante como cobre-zinc, no es cobre-níquel. Cobre-zinc se forma después del 30% de zinc una segunda fase, un segundo ordenamiento, ya que hasta el 30% se puede mezclar el zinc en el cobre. Después de eso, si echamos más del 30%, se empieza a formar un nuevo componente. Esto habla de que ahí hay un límite de solubilidad, ¿sí? Quiero aclarar que el porcentaje que hablamos ahí es en peso. Siempre se habla en peso porque cuando fundimos los materiales no podemos decir volumen. Fíjense ustedes cuando vienen los materiales en bruto, que son piedras, ¿cómo voy a cubicar la piedra? Digamos, ¿cómo voy a saber cuánto volumen de piedra hay? Puedo tener un estimado, obviamente, pero digo, no es muy fácil y muy sencillo operar con volumen, porcentaje de volumen, con lo cual la única manera de poder controlarlo es porcentaje en peso, ¿sí? Eso es uno de los elementos que vamos a ver en los diagramas de fase. Está constituido, vamos a ver más adelante, para ver el diagrama de solubilidad. En el diagrama de fase vamos a poner el porcentaje en peso. Bueno, fíjense las condiciones por lo cual hay una solubilidad de tipo ilimitada. Acá dice ilimitada, pero ilimitada tiene que ver las condiciones ideales en la cual un material se diluiría, digamos, de 0 a 100%, de todas las combinaciones posibles, en el otro, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, primero el factor de tamaño, que los átomos o iones que se vayan a mezclar entre sí tienen que tener más o menos el mismo tamaño. Como máximo, un porcentaje de hasta el 15% de diferencia entre sus radios atómicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera, como entre comillas, encajan como en un Lego uno con el otro, ¿sí? Básicamente no deforman la red cristalina y se pueden acomodar perfectamente. La segunda condición es que la estructura cristalina sea similar. No digo la misma, pero sí similar, ya que si, por ejemplo, uno es de cuerpo centrado y el otro es de cara centrada, no van a acomodarse entre sí, ¿no? Pero tienen que ser similares. Acá dice la misma, pero digamos que tengan más o menos la misma configuración, ¿sí? Para que, digamos, evite la formación de justamente una nueva sustancia, ya que si son de diferentes estructuras, por ejemplo, se van a poder combinar hasta una cierta cantidad de espacio. Después de eso, ya como no hay forma de combinarse,
van a empezar a segregarse y formar una nueva sustancia. Tercera condición es la valencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era la valencia? ¿Quién se acuerda qué era la valencia? A ver. ¿Se acuerdan qué era la valencia? ¿No? No lo escucho. A ver, no sé si están hablando. ¿Se escucha? No, profe, yo no recuerdo nada de valencia. O sea, me ¿De acuerdo qué? haberlo visto en química, sí, pero no recuerdo la definición. No voy a chamullar. Bueno, ¿tienen internet? ¿Pueden buscarlo? A ver si recordamos, tiene que ver con los electrones. A ver. ¿Quién puede decirme una definición? Y la pensamos entre todos. A ver. ¿Alguien se encontró algo? De valencia, que tienen que tener la misma valencia de los iones, ¿sí? ¿Qué era la valencia en un átomo? Muy bien, que ponía en juego para un enlace, correcto. ¿Eh? Y debe ser la misma cantidad porque si hay diferencia va a haber formación de compuestos también. ¿Mm? Y en caso de la electronegatividad, ¿qué era? A ver. ¿Qué era la electronegatividad? A ver, un poquito más fino, si encontramos por ahí. Tiene que ver con eso, un poquito más elegante, digámoslo de otra manera. La capacidad para atraer electrones, ¿puede ser? La capacidad para atraer electrones, exactamente, ¿sí? Es decir, tiene que tener la misma electronegatividad, afinidad con los electrones, justamente es esto, ¿no? Si las electronegatividades son distintas, también se pueden formar nuevos compuestos. O sea, si hay un desequilibrio en cualquiera de estos cuatro parámetros, se pueden formar nuevas sustancias. Entonces, para que haya solubilidad ilimitada, que ahí está el error, esto es ilimitado, son estas las cuatro condiciones. Que tengan el mismo tamaño, que la estructura cristalina sea muy similar o igual, que la valencia sea similar y que la electronegatividad también sea la misma, ¿sí? Como que todo tiene que ser muy parecido. Básicamente, eso da la condición de solubilidad plena. Bueno, acá hay un factor que tiene que ver con el endurecimiento. ¿Qué pasa con el endurecimiento? Cuando yo tengo un material, digamos, y lo disuelvo en otro, la idea es justamente que no se me forme en grumo, diríamos, cuando hacemos el café. Bueno, es más o menos parecido, si uno lo traslada muy grotescamente a esto. Justamente el endurecimiento es la formación de soluciones sólidas en el enfriamiento resultante. O sea, ya cuando tengo el material enfriado, ¿qué es lo que me queda al final, no? Entonces, ese endurecimiento básicamente tiene que ver con una constitución de la estructura del material. Fíjense, tiene que ver por el aumento de la resistencia al movimiento de las dislocaciones. Se va a endurecer ciertas zonas del material porque las dislocaciones no se pueden movilizar. Y al no poder movilizarse, no se van a acomodar elásticamente dentro de la estructura. Ahí viene un poco el concepto de que las dislocaciones no son malas, son naturales. Pueden ser buenas o malas. En general, por ejemplo, para lo que es la fundición de materiales, es buena porque permite justamente que no se hagan como puntos duros dentro de la estructura o endurecimientos que formen una sustancia diferente al resto de la composición del mismo. Básicamente, digamos, ahí nos da un ejemplo de cuál, por ejemplo, el latón, que es una aleación de cobre y zinc, es un tipo de bronce, digamos. Es más resistente, obviamente, que el cobre puro. Formación de estos endurecimientos dentro de la solución sólida. Después, el grado de endurecimiento, que significa cuánto se puede formar o cuánto puede endurecer una solución sólida en su interior, tiene que ver, digamos, son dos los factores la que la condicionan. La primera es el tamaño atómico original, es decir, entre el solvente y el soluto, digamos, o la fricción o solvente, y el átomo agregado Wester, que es el soluto, ¿no? Obviamente, cuanto mayor es,
aumenta el efecto de endurecimiento. Cuanto mayor es la diferencia entre ellos. Dijimos que hasta un 15% era tolerable para la solubilidad plena. Pero, si no hay solubilidad plena, cuanto mayor es la diferencia entre el tamaño del que va a entrar y el que lo recibe, obviamente aumenta el efecto de endurecimiento. También un segundo factor tiene que ver con la cantidad que vamos a colocar del elemento de aleante, digamos, ¿sí? El aleante, que es el que va a participar en segundo término, digamos, en la aleación, básicamente, cuanto mayor sea su cantidad, mayor va a ser el endurecimiento. Acá vemos un ejemplo de cómo, digamos, en caso del cobre, el cobre metido dentro de átomos de zinc y níquel, cambia, digamos, bueno, en realidad, cómo cambia cualquiera de, da tres ejemplos, ¿no? El berilio, esto es una solución que tiene que ver con el porcentaje de la aleación, fíjense, hasta el 30% de zinc, por ejemplo, de níquel, de aluminio, zinc, con el cobre, siempre es con el cobre. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Hasta un 20%, fíjense que es bastante homogénea la red cristalina, inclusive muy poca la deformación, pero en un 20%, pero aumentando el tamaño, fíjense que acá, a medida que nos vamos desplazando hacia arriba, el tamaño del átomo de la sustancia que interviene, en este caso es mayor, y deforma mucho más. Pero también puede pasar que sea muy pequeño, como el caso del berilio, fíjense que como que la contrae a la red cristalina y la deforma mucho más. Entonces, ¿de dónde viene el aumento de resistencia? Acá lo podemos ir mirando, chicos. Particularmente en este caso, después nos vamos a imaginar en este de abajo. Si yo quiero estirar, por ejemplo, este material hacia los costados, en vez de movilizar los átomos con la acción, donde tendría una determinada resistencia, al estar deformada la red internamente, yo tengo que estirar primero lo que está arrugado, o sea, tengo que ponerlo como que si fuera una rejilla cuadriculada, y recién a partir de ahí se va a movilizar. Entonces, esas dos acciones que tienen que hacerse como consecuencia de la presencia del elemento aleante, constituye físicamente el aumento de resistencia del material. Porque está tan deformada la red que primero la compongo a la red y luego la estiro para movilizarla. Ese sería el concepto, por ejemplo, de tracción, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, dos fuerzas, uno para cada lado, de igual magnitud, y hacia afuera, lo que van a tender es a alejar los átomos entre sí. Pero como están deformados, antes de alejarse, primero tienen que acomodarse. Entonces, esa doble acción hace que haya un aumento en la resistencia, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso de abajo, donde como está deformado, obviamente también ustedes me dirán, bueno, está más alejados los átomos y parecería que fuera más fácil estirarlos. No, porque como están ligados a este átomo más grande, primero se tienen que desligar de ese átomo grande y recién movilizarse. Entonces, si bien en un caso la deformación es hacia adentro y la otra hacia afuera, por decirlo de manera gráfica, en ambos casos, el hecho de la presencia de elementos extraños a la red cristalina, como son los átomos aleantes, hacen que aumente la resistencia del material. Fíjense cómo aumenta de acuerdo al porcentaje, ¿no? Este es un átomo moderado, que no tiene mucha diferencia, este es muy grande, este es muy chico. Lo que hablábamos hace rato, a medida que aumenta la diferencia entre el átomo, digamos, que recibe y el átomo que ingresa, mayor es el endurecimiento y el aumento de la resistencia, ¿ven? Y acá tiene que ver y acá tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea la deformación, mayor es la fuerza que tengo que hacer para primero componerla y luego deformarla, desmovilizarla, ¿sí? Lo mismo acá, primero tengo que alejar los átomos de este que es mayor y después que los aleje, recién se me pueden mover. Son como efectos distintos, pero terminan teniendo el mismo efecto, ¿sí? Bueno, el efecto del endurecimiento por solución sólida sobre las propiedades, ¿qué es lo que hace? Miren, la resistencia a la fluencia, que es la movilidad justamente y perder la elasticidad del material, la resistencia a la tracción, lo que hablábamos recién, y la dureza de la aleación son mayores que los de los metales puros. Por ejemplo, en el caso del acero particularmente, el acero tiene una resistencia muy inferior al hierro, perdón, el hierro puro, que la del acero. El acero tiene increíblemente, no recuerdo cuántas veces más exactamente ahora, pero por ejemplo, el módulo de resistencia a la tracción o módulo de Young está en 2.100.000 kilos por milímetro cuadrado. Esa es la fuerza que aguanta antes de deformarse de manera elástica, es la pendiente que tiene en el diagrama de tracción el acero, lo cual es muchísimo, digamos, ¿sí? Bueno,
Ahí da un ejemplo. Después, la ductilidad, la aleación obviamente es menor que la de metal puro, ¿sí? Si yo lo voy a alear, un ejemplo son podría ser, digamos, el cobre se corta mucho más rápido que, por ejemplo, una lámina de bronce, que es más complicada de cortar, aunque ambas se terminan cortando con el tiempo, pero si uno podría flexionar para un lado y para el otro, por ejemplo, una lámina de cobre y una lámina de bronce, el bronce seguramente tardaría más en cortarse, aunque evidentemente con el tiempo lo va a hacer. ¿Se escucha, no? No sé si alguien quiere comentar algo ahí. Bien. Otro factor tiene que ver con la conductividad eléctrica de la aleación. Obviamente que hay, perdón, una consecuencia, no es que factor. Como consecuencia del endurecimiento, la conductividad eléctrica, es decir, la posibilidad de movilizar los electrones es menor que el metal puro, ¿sí? Y ahí explica, básicamente, como los electrones se dispersan más en los átomos de los elementos que están aliados, básicamente tienen más camino para recorrer y es más difícil moverlos porque están como más enredados dentro de la matriz, ¿sí? Entonces, básicamente, justamente se endurecen más y al endurecerse más, como que los electrones no están tan sueltos, les cuesta más moverse y pierden o disminuyen, no es que la pierden, disminuyen lo que llamamos conductividad eléctrica. Lo mismo tiene que ver con la temperatura, obviamente, van de la mano. Y por último, la resistencia a la termofluencia y a las altas temperaturas, al ser más difícil moverlo y al tener, digamos, menor transmisibilidad térmica, hace que sea más resistente a las altas temperaturas, ¿sí? Porque justamente se puede mover menos y al moverse menos alcanzan temperaturas mayores antes de lograr movilidad térmica. Bueno, acá podemos ver algunas propiedades de porcentaje de elongación en función, por ejemplo, del zinc y cómo cambia la conductividad eléctrica, digamos, para este caso de agregar zinc al cobre. Si yo lo voy agregando zinc al cobre, fíjense que la resistencia a la fluencia, que a la deformación elástica, plástica permanente, va aumentando a medida que aumenta la cantidad de zinc. ¿Qué pasa con la resistencia a la tracción? También va aumentando a la par, ¿sí? ¿Qué pasa con el porcentual de elongación? ¿Se pueden deformar un poquito más? Aparentemente sí, acá lo vemos, aumenta. No, la resistencia a la elongación aumenta a ser deformado, perdón, no se deforma más. Y acá vemos cómo cae abruptamente la conductividad eléctrica. Con lo cual, por ejemplo, podría ser una posibilidad, de hecho se hace, el cobre se lo mezcla levemente con zinc o con algún material para endurecerlo, para permitir mayor rigidez mecánica cuando yo tengo cables colgando en línea de alta tensión, ¿sí? Entonces, se le pone un alma de acero en el centro, es mucho mejor, pero también, aun cuando tenga el alma de acero, para darle, digamos, alguna rigidez mecánica y que pueda colgar y soportar la carga de vientos, de lluvia, de nieve, de lo que fuera, como consecuencia del peso propio y la fricción que va a tener por el vaivén cuando sea movilizado por estas cargas, el cable debe soportar. Y eventualmente se lo puede alear con muy poca cantidad sin perder demasiada conductividad. Por ejemplo, hasta un 10% menos, hasta un 5% diría yo, es relativamente aceptable, ¿sí? Porque de 413, de 60 micro por metro sobre metro, que tiene, digamos, la conductividad, pasaría digamos, a pasar a 1 sobre 1 sobre microohm metro cuadrado. Son unidades inversas, ¿no? Acá, 1 sobre, porque es conductividad. Bien, acá hay un ejemplo de solución sólida. Fíjense, en base a los rendimientos, a los radios atómicos, perdón, dice, muestre si la diferencia de tamaño entre los átomos de cobre y de aleación, que se va cambiando de diferentes elementos, predicen de manera precisa el grado de endurecimiento que se encuentra en la figura anterior, que ya vimos recién, ¿sí? Y acá tenemos, para un radio atómico, por ejemplo, tenemos una diferencia porcentual de 0, ¿no? De cobre puro, con el cobre puro es el mismo. Pero el cobre con el zinc tiene más 4,2. ¿Sí? La diferencia es este valor. Después tenemos, va mezclando en esta fórmula y va hallando la diferencia porcentual de tamaño de radio atómico. Decíamos que a medida que se aumentaba más del 15%, por ejemplo, se hacía muy abrupta la caída en algunos casos, ¿sí? Acá está un poco lo que predecía y estas son las tablas que dan vida a este gráfico anterior.
Bueno, acá más o menos se entiende. ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Comentario? Profe, con respecto a esta tabla que está mostrando, a medida que van creciendo los números, ¿qué quiere decir? ¿Que aumenta la afluencia? ¿O qué tiene que ver con lo anterior? ¿O aumenta el Mirá, endurecimiento? ¿A qué quiere estos decir? son los átomos que se pueden aliar y que están graficados a ver, acá, en esta curva, ¿sí? Sí, no entendí Bien. la referencia entre ese y el otro. La matriz de todo esto es el cobre. Y yo le puedo poner zinc, níquel, aluminio, estaño, silicio o belirio, ¿sí? ¿Ok? El que marca el máximo porcentaje de solubilidad es el zinc, el 30%. Pero fíjate que los otros parecerían que tienen hasta menos, bueno, tienen una curva recta que van con mayor pendiente, por decirlo de alguna forma. Esto tiene que ver con esto que habíamos comentado anteriormente. Cuanto mayor es el tamaño, la diferencia del tamaño, digamos, bueno, primero que la condición ideal era que tenía que ser más o menos el mismo tamaño, con 15% decíamos. Después hablamos de los efectos, acá abajo, que cuanto mayor es el tamaño, digamos, empieza a manifestarse mayor el endurecimiento en la solución sólida. Eso lo habíamos comentado también. Y esto queda un poco de manifiesto acá. Cuanto más grande, por ejemplo, sería revisar acá, ¿cuál es el átomo más grande? Y el del aluminio parece ser, ¿sí? El del aluminio, en el caso del aluminio, vamos a ir acá, el aluminio tiene una pendiente muy elevada y básicamente, fíjate que con poca cantidad de aluminio, aumenta muchísimo la resistencia a la fluencia, ¿sí? Un poco se cumple eso, ¿sí? Voy al más chico, el más chico acá sería el belirio, hasta un 10 admite. Vamos acá, el belirio lo que hace, bueno, es muy chico, pero ¿qué pasa? La diferencia, estamos hablando más que de átomos más grandes, más chicos, la diferencia porcentual con el cobre, que esta es la fórmula. El radio del átomo que voy a poner como aliante, menos el radio del cobre, me da una diferencia. Dividido el radio del cobre, me da la diferencia porcentual, por ciento, y acá está. Fíjate que el que más chico o menor diferencia tiene es el níquel. Y el que mayor diferencia tiene es el belirio porque es más chiquitito de todos. Y el aluminio es el que, también porque es más grande de todos, digamos. Entonces ahí yo puedo ver que cuanto mayor la diferencia, mayor es el endurecimiento, y al ser mayor el endurecimiento de la red cristalina, aumenta, lo hace menos elástico, digamos, y se hace más resistente a la fluencia. ¿Se entiende? Sí, ahora está bien, profe, era resistencia lo que quería llegar, y el endurecimiento. Claro, Estamos hablando de eso. Exactamente. Es un poco el problema que planteaba verificar esto que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? ¿Ok? Sí, perfecto, profe. Bien. Gracias. Diagrama de fase isomorfos. Es un diagrama de fase que va a mostrar los cambios, obviamente, que va a tener de fase y también la composición a medida que va variando la temperatura y la cantidad de aleación. Esto es, digamos, lo que a veces nosotros vemos en la mayor parte de las aleaciones, donde está la temperatura de fusión o de cambio de fase, no necesariamente se va a fundir. Aún enfriándose o aún a temperaturas de estado sólido, se van a producir formaciones de nuevas sustancias sólidas a la medida que haya la posibilidad de hacerlo, de lo que hablábamos recién, si es muy grande la diferencia, si se puede movilizar dentro de la red, si hay más dislocaciones, todas estas condiciones van a permitir que haya cambios, y ahí lo vimos anteriormente en los slides previos, cuáles eran las condiciones. Puede haber cambios aún cuando el material ya está sólido y se está enfriando. Entonces, eso no nos tiene que sorprender, lo tenemos que conocer, y si el efecto que deseamos es que no aparezca ciertas fases sólidas durante la etapa de enfriamiento, tendremos que trabajarlo al material de otra manera. Por ejemplo, enfriándolo de manera controlada, sabiendo que si lo puedo enfriar bruscamente hasta, no sé, 500 grados, de ahí más quizás necesite un enfriamiento controlado, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero evitar la formación de ciertas fases que me van a endurecer tanto el material que lo van a hacer elástico, poco elástico, quizás muy duro, puede servir para algunas cosas, pero a lo mejor yo necesito cierta cantidad de elasticidad que la perdería si se me endurece. Entonces, para estudiar este comportamiento, nosotros tenemos estos diagramas que se llaman isomorfos, que tienen que ver, isomorfo significa iso igual, morfo forma, igual forma, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en general, si bien están presentes los cambios de fase, y de hecho lo están, más que los cambios de fase de sólido a líquido, que sí suelen ser graficados, no reitero, se grafican
la cantidad de transformaciones en estado sólido que puede tener un material y un elemento aliante como consecuencia de recombinaciones que tienen estos a medida que se va enfriando y también a medida que va cambiando el porcentaje de elemento aliante. Vamos a ver algunos. Acá tenemos algunos, ¿ven? Fíjense que tengo porcentaje de cobre y de níquel. Ahora vamos a ver cómo se lee y acá está la temperatura. ¿Qué significa esto? Cobre, de acá tengo 0%, 20% del cobre, 40% del cobre, 60% del cobre, 80% del cobre y 100% del cobre. Y la diferencia es el níquel. Si acá tengo 0 de cobre, tengo 100 de níquel. Si acá tengo 20 de cobre, tengo 80 de níquel. Si acá tengo 40 de cobre, tengo 60 de níquel. Y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, lo mismo acá. Níquel. 0 de níquel, 100% de óxido de magnesio. Perdón, óxido de níquel con óxido de magnesio, ¿sí? Que en realidad son el óxido viene a complicar un poquito, porque en realidad es la forma en la cual se encuentra la piedra cuando yo la voy a fundir, ¿sí? Es níquel con magnesio, por decirlo de alguna forma, pero es óxido de níquel con óxido de magnesio. Entonces yo voy avanzando acá con la presencia del elemento de mayor, digamos, de mayor preponderancia, en teoría debería ser el que está como complemento, ¿no? Pero si son totalmente solubles entre sí, ya bueno, hay que ir mirando si estamos 50 y 50, y cuál es el elemento aliante y cuál es el elemento, digamos, matriz de base, ¿no? Y ahí hay que preguntarse qué estamos haciendo. Pero bueno, es nada, se estudia. Estos son los llamados diagramas isomorfos, ¿sí? Y acá están las temperaturas de fusión que alcanzan. Miren, 1500 grados, 2800 grados. Esto que vemos acá, sólidos y líquidos, ahí está la transformación de fase. ¿Y cómo se lee esto? Para una determinada porcentaje o concentración de la aleación, es decir, por ejemplo en este caso 60 níquel, 40 cobre, lo tengo que calentar, digamos, eventualmente lo caliento y después, si no cambian, digamos, las condiciones de enfriamiento, en principio, digamos, es esto. Voy calentando, llego hasta que se me empieza a aparecer el primer cristal líquido. Se empieza a fundir el estado pastoso, digamos, donde la mayor parte es, fíjense, alfa, la solución sólida, y L es líquido. También hay que leer, porque con letras griegas se pone la parte sólida, y con letras latinas, como el L, en este caso es líquidos, se pone la parte, digamos, de otra fase, ¿no? Entonces, acá tenemos fase sólida alfa y líquidos. O sea, acá está totalmente sólido, acá está totalmente fundido. En la etapa de transición que empieza para esta concentración de cobre-níquel, tengo 40 cobres, 60 níquel. ¿Qué tengo? Tengo básicamente que a 1240 grados empieza a fundirse, aparece la primera gotita de material de la aleación líquida. Se empieza a transformar, acá tengo la mezcla de dos, a medida que aumenta, y voy aumentando la temperatura hasta llegar a los 1280 grados, fíjense que son 40 grados nada más de separación, donde está la etapa de transición, se transforma en una solución completamente líquida. Entonces, esto es el diagrama isomorfo. Y fíjense que a medida que voy cambiando, me cambia la temperatura. Por ejemplo, 60 de cobre, 40 de níquel, más o menos a 1310 grados, aparece la temperatura de fusión, donde se empieza a transformar en sólido. Esta es la línea de Solidus, justamente el límite donde están todos los puntos donde se inicia en realidad en el enfriamiento la solidificación, donde termina de transformarse en líquido. Si lo vemos al revés, viene totalmente líquido, se empieza a formar, y ya vamos a ver qué mecanismo de formación hay acá, se empiezan a formar los primeros cristales, empieza a basar la cantidad de cristales y elementos sólidos dentro de esa gran magma que es la fundición, y una vez que se termina de acomodar todos los cristales, ya tengo todo sólido, que es acá. Acá es a 1310, más o menos, la línea de sólidos, y la línea de líquidos está más o menos a 1340, más o menos, ¿sí? Aprox. Hay que leerlo con escala. Y así todos estos elementos. Miren de curioso parece una B. No siempre así como una lenteja,
sino parece una B, una gaviota volando, acá también. En este caso es óxido de calcio con óxido de silicio, esta mezcla con el óxido de estroncio y el óxido de silicio, ¿sí? Y acá titanio y plomo, cómo se mezclan el titanio y el plomo. Bien, ¿qué son las temperaturas de sólidos y líquidos? El diagrama isomorfo es muy importante entenderlas. Dice que la temperatura de líquidos es la temperatura por encima de la cual un material está completamente en estado líquido, ¿sí? Entonces, esta es la curva de líquidos, la que está arriba siempre, ¿eh? Y ahí, bueno, explica el caso de una de las aleaciones, que de la figura A, cómo va hasta 1280, acá, y a partir de ahí empieza a enfriarse y transformarse cuando empieza ya digamos, justamente a solidificarse, una parte de sólido y otra parte de líquido, ¿no? La temperatura de sólidos es la temperatura debajo de la cual la aleación está totalmente sólida, ¿sí? Y lo mismo para el caso de la misma figura. Bien, acá vemos un ejemplo de un material compuesto. Digamos, un método para mejorar la tenacidad de la fractura o a la fractura de un cerámico es reformar la matriz cerámica con fibras cerámicas. Es decir, poner elementos fibrosos dentro de la estructura porosa, ¿sí? Un diseñador de material le sugiere que el óxido de aluminio, la alúmina, justamente el aluminio puro, el aluminio, perdón, como viene de la cantera, la alúmina, puede reforzarse con un 25% de fibras de óxido de cromo, los cuales interferirán con la propagación de cualquier grieta en la alúmina. Se espera que el compuesto resultante opere con carga a 2000 grados centígrados por varios meses. Por ejemplo, en una central atómica, ¿no? A un tipo de recipientes o elementos que tienen que estar aislando la corriente eléctrica. En una central atómica no hay muchas posibilidades de ingresar, o si hay que ingresar, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Entonces, se busca que los materiales sean los más robustos posibles, ¿sí? Para evitar justamente algún tipo de deterioro prematuro. Entonces, ahí está justamente la figura que se utiliza, dice, para diseñar el elemento. Tiene que operar arriba de 2000 grados centígrados, ¿sí? Eso significa que tiene que mantenerse en estado sólido por arriba de varios meses, digamos 2000 grados, ¿no? Dado dice que el compuesto operará a temperaturas altas por un periodo sustancial, tanto la fase de fibras de óxido de cromo como la matriz de alúmina no deben reaccionar entre sí. Además, el compuesto debe estar sólido por lo menos hasta los 2000 grados, y en el diagrama que vemos acá, digamos, se considera esta elección para un compuesto. En el caso de que esté puro el óxido de cromo, o la alúmina pura, o la aleación al 25%, tienen temperaturas que están todas por encima de 2000 grados. En consecuencia, en cualquier concentración no va a haber posibilidad de que suceda nada extraño, ¿sí? A una temperatura de servicio alta, los iones de aluminio, se difundirán en la matriz hacia las fibras y reemplazarán los iones cromo que se encuentran en esta. De forma simultánea, los iones cromo van a, digamos, trasladarse o reemplazar los iones de aluminio en la matriz. Mucho antes de que haya ocurrido varios meses, este proceso de difusión va a hacer que las fibras cambien, digamos, su estructura y se disuelvan por completo. Ya sin fibras se va a fracturar de nuevo el material, ¿no? Entonces, habrá que ver justamente si hay muy elevadas temperaturas, si es adecuado este material para ese propósito. Bien, vamos a ver la composición de cada fase. Hay una regla para leer en este diagrama isomorfo, para leer justamente la composición de los materiales. Se llama regla de Gibbs, ¿sí? Dice que en cada fase se puede especificar como una composición, expresada como porcentaje de cada elemento que hay en cada una de ellas. Por lo general, la composición se expresa como porcentaje en peso, ya lo dijimos esto, es muy difícil cuantificar porcentaje de volumen o de masa. Cuando está presente una fase de la aleación, una solución sólida cerámica, la composición de fase es igual a la composición total de la materia. Es decir, si yo tengo 40% de cobre, como tenemos en el diagrama anterior, vamos a volver acá, acá tengo 40% de cobre, pero cuando está ya enfriado el ambiente, acá va a haber una variación en la concentración de cobre y una variación en la concentración de níquel en este caso.
Entonces veremos cómo se lee. Decíamos, si la composición original de una aleación o de un material cerámico con una sola fase cambia, como en el caso del estado de transición, la composición de fases también debe hacerlo. Cuando dos fases, como la sólida y la líquida, coexisten, que es el estado de transición entre la línea de sólidos y líquidos, sus composiciones difieren entre sí y también la composición general original. En este caso, si la composición original cambia ligeramente, la composición de las dos fases no va a estar afectada siempre que la temperatura se mantenga constante. Vamos a ver la regla de fases de Gibbs. Fíjense que dice esto. Si yo estoy, básicamente, ¿dónde aplica esta regla de Gibbs? Aplica acá, chicos, entre la línea de sólidos y la línea de líquidos. Después, o es sólido o es líquido, pero acá en el estado de transición, para una determinada cantidad de un aleante, va a ir transformándose la concentración a medida que se va enfriando, o calentando, como quieran que lo veamos. Bien, en este caso dice que la regla de fases describe la relación entre el número de fases o componentes y el número de fases de un sistema determinado y las condiciones en las que puede permitirse que varíen, por ejemplo, la temperatura y la presión. La regla tiene la siguiente forma. 2 más C igual a F más P. Cuando tengo la posibilidad de variar temperatura y presión. C es el número de componentes químicamente. Por ejemplo, en el caso del aleante cobre-níquel, son 2. 2 más 2, 4, diría. Igual a fases, que es el número de grado de libertad o número de variables, como temperatura, que es lo que va a cambiar, digamos. Acá serían 2, porque va a cambiar, en realidad, va a cambiar la cantidad de elemento aleante, va a cambiar la temperatura, y bueno, y P es el número de fases presentes, con lo cual ahí tenemos dos fases más para completar la igualdad, que es el estado sólido y estado líquido. Eso es lo que vamos a tener presente acá, parte sólida y parte líquida, ¿se entiende? Entonces la regla de Gibbs es esta. Bueno, me fui, perdón. Acá está. 2 más el número de componentes químicamente independientes del sistema es igual al número de grados de libertad o número de variables que puedo cambiar en la aleación más el número de fases presentes. Bien, es importante observar que las reglas de Gibbs suponen que hay un equilibrio termodinámico, o sea, a medida que va calentándose o enfriándose, podemos expresar cierto tipo de equilibrio, ¿no? Y que por lo general en el procesamiento de materiales se encuentran condiciones en las que no hay equilibrio. Por lo tanto, no sorprende ver que la cantidad de composiciones de las fases observadas en la práctica sean a veces distintas de las pronosticadas en esta regla. Acá se ve un ejemplo, diagrama de fases de una sustancia pura de magnesio, que muestra la temperatura de fusión y ebullición a una atmósfera de presión. Acá tenemos el punto de triple, acá hay 3 fases, fíjense en X, también llamado, fue un punto eutéptico, porque converge la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, las 3 en un solo punto. Ese punto es tripartito, ¿no? O triple en realidad, más que tripartito. Bien, ahí están las designaciones, las letras griegas alfa representan partes de la solución sólida o sustancias o formaciones de solución sólida de una característica independiente una de otra. Líquidos es la línea que separa el campo L de L más alfa. Por encima de esa línea se tiene totalmente todo el estado líquido, ¿sí? Y a diferentes temperaturas y composiciones. Y después tenemos la línea de sólidos, que es la línea de la cual marca la misma condición, pero para el estado sólido. Acá podemos ver los diagramas de fases, los que llamamos isomorfos ya de fases. ¿Por qué? Porque además de la temperatura y la composición me está indicando las fases presentes. Por ejemplo, fíjense acá, en el medio tengo alfa más líquido, que significa que coexisten el estado sólido y el estado líquido en transformación, obviamente en porcentaje distinto. Miren qué dice la regla del sistema. En este caso, si yo tengo un punto como el B, ¿no? Y trazo una horizontal, como se ve acá más ampliado el trabajo, si yo cuando toco desde el punto B la línea del sólidos, esta parte es un isotermo, se llama en realidad todo esto es un isotermo de igual temperatura, significa que este porcentaje de acá va a ser la cantidad de líquidos. ¿Por qué? Porque al tener es lo que falta para completar el sólido, ¿se entiende? Está en la línea de líquidos.
Todo esto que está acá del otro lado es sólido, pero esta parte está tocando la línea de líquidos, con lo cual es la parte que faltaría para completar el sólido. Ahora bien, del otro lado, fíjense que tengo este otro tramo, y esto significaría que esto para acá, tocando, partiendo de la línea de... Todo esto está líquido, con lo cual todo esto falta para, digamos, solidificar. Entonces, básicamente como que son opuestos. Fíjense, esta es la parte que hay que solidificar y esta es la parte que hay que licuar, digamos, o transformar en líquido para fundir. ¿Sería un estado de transición, profe? Claro, este punto B, a una temperatura dada, para una concentración C0, levanto la vertical, trazo la isoterma, que es la horizontal, corto, isoterma, recuerden que, si no vieron en termodinámica, pero las isotermas son curvas de igual temperatura, ¿sí? Trazo la isoterma horizontal, y donde me corta la línea de líquidos, la de sólidos, perdón, desde el punto B hasta el punto que está acá, bajando tengo una cierta cantidad de porcentaje, por ejemplo 60%. Tengo 60% de estado, en este caso, digamos que toca la línea de sólidos líquidos. Y acá tengo, para acá atrás, tengo un 35% de estado sólido, en este punto, ¿sí? Eso es lo que indica justamente este diagrama de fases donde yo puedo utilizarlo, ¿sí? Bueno, este ya lo vimos. No, es lo mismo. A ver, temperatura de líquidos y sólidos, justamente tiene que ver con los puntos donde cortan esta horizontal, se definen como un punto de la temperatura de líquidos como la temperatura por la cual encima el material está totalmente líquido. La curva como líquido representa la temperatura de líquidos para diferentes aleaciones. Lo mismo para el sólido, que tiene que ver con la solidificación. Y las soluciones sólidas se funden y solidifican en un intervalo de temperatura entre ambas, ¿sí? La diferencia entre ambas se llama intervalo de solidificación. ¿Cuál es el intervalo de solidificación? Bueno, si yo trazo la vertical, será el punto donde corto arriba y el punto donde corto abajo. Verticalmente, la diferencia entre ambas temperaturas es el intervalo de solidificación. Pero para determinar la concentración en un determinado estado de transición, como el punto B, trazo la isoterma, donde me corta la línea de líquidos, tengo la cantidad de sólido presente. 30 y pico por ciento. No, ¿le dijimos acá? De líquidos, perdón, líquidos. Y acá tengo la cantidad de sólido, fíjense que es C alfa. Cl es la cantidad de líquidos, cuando toco la línea de líquidos, al revés de lo que estaba diciendo, y la línea de sólidos es esta de acá. Esta es la cantidad de sólido presente, esta es la cantidad de líquido. Es decir, tengo un 60% de sólido, un poco más, 60 y pico, y acá tengo un 30 y algo, 33, 35% de, menos, 32% de líquido. Bien, acá vamos a ver cómo localizar las fases presentes, un poco esto que estamos hablando. Se localiza en el diagrama un punto definido por la temperatura y composición de la aleación, tal como el B que vimos hace rato. Identificar las fases presentes en el campo correspondiente. Ahora vamos a ver acá. Dice que en el punto A de la figura que vemos ahora va a estar dentro de la región alfa. Vamos a ver la figura primero. No, acá era. Este es el punto A. Acá está el punto A y el punto B. ¿Sí? Vamos a ver si se refiere a esta figura 4. Claro. Acá tenemos que está dentro de la región alfa, solo estará presente la fase alfa. Si está en la región alfa más líquido, estará presente parte alfa y parte líquido en equilibrio, en el punto B, como el que vimos recién. ¿Cómo se calcula la presencia de cada una? Fíjense, localizar en el diagrama ese punto y para regiones que tienen diferentes fases, se hace lo siguiente como está en el ejemplo. Una aleación 60% en peso de níquel y 40% en peso de cobre, a 1100 grados se ubicaría en el punto A de la figura 4. En esta composición solo se encuentra presente un 60% en la fase alfa, un 60% de níquel y 40% de cobre. ¿Qué quiere decir esto? Si estoy en una sola fase de un solo componente, como es en realidad no un solo componente, tiene dos materiales, pero sería una sola fase, acá tengo 60% de cobre, 40% de níquel. Se lee directamente lo que tengo acá horizontal, digamos, ¿no? Porque acá está totalmente sólido. Pero si voy a la parte de transición, que es lo que quiere comentar ahora, aleación 35% de níquel y 65% de cobre,
a 1250 estoy en el punto B de la figura. Vamos a ver si es cierto. Estoy en la 1250, me dice acá, punto B. Sí, está bien, es correcto. La mitad de entre 1300 es 1200. Y además me dice que se encuentra en la región justamente de transición, alfa más líquidos. Se traza una isoterma, es decir, una horizontal, que corte la región alfa a L y las perpendiculares en la intersección tanto de la isoterma con los límites de la región bifásica. Esto es la línea de líquidos y de sólidos. De esta forma, el punto B está constituido en la fase líquida por una composición Cl de líquido 31%, 5 y 68,5 de cobre. Ah, ahí está, perdón, estaba apareciendo mal. En la fase líquida, así es, ahora ya está. En la fase líquida acá, cuando yo corto esto, tengo más que la cantidad de líquido. En la fase líquida yo tengo 35% de cobre y el complemento en níquel. Y en la fase sólida, ¿sí? Tengo 43, 45% de cobre y 55% de níquel. Eso es lo que está indicando ahí en primera instancia, ¿sí? Bien. Después, acá está, esto es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, la determinación de las cantidades relativas en cada fase. Fíjense, para una región monofásica ya dijimos. Sabemos que tiene que ver con la cantidad porcentual de componentes en cada una de ellas, como vimos en el punto A. La región monofásica significa una sola fase, la región alfa. Acá yo tengo 60% de cobre y 40% de níquel. El tema es la región bifásica. Acá hay un ejemplo, ¿ven? Cómo se calcula. La relación de composición global cobre 35% es a 1250 hasta el punto B de la figura 4. Se traza un isoterma, ya vimos esto, y se calcula las perpendiculares del isoterma en la intersección con los límites de la región bifásica. Entonces, el punto B está constituido por una fase líquida que tiene 31,5% de níquel y una fase sólida que tiene 42% de níquel. En cuanto a la cantidad de líquido y sólido, se calcula de esta manera, miren. Es la diferencia entre ambos, entre C alfa y C0, es decir, vamos a ver qué es cada uno de estos. C alfa es la cantidad o la concentración, acá, es la concentración que tenemos acá al tocar en la fase sólida, en el punto B, C alfa. Menos C0, que es la concentración final que va a tener, que en este caso era, creo, 40. O 42, ahora lo vemos. Eso es la parte del numerador, de 35, perdón. Y la de abajo es R más S. R es justamente el valor de alfa menos CL. R más S son los segmentos. Vamos a verlo acá. Ese es esto. Esto sobre el total me da la cantidad de, fíjense tocando la parte sólida, ya viendo la cantidad de fases, digamos, tengo la cantidad de líquido. O sea, acá hay para leer 2 o 3 cosas. Ahora lo vamos a repasar de vuelta. Y después, si toco la fase sólida, el segmento R dividido la suma de ambos, me da la cantidad de sólido. Vamos a leer entonces, de vuelta. Si yo estoy en la región bifásica, tengo para leer, por ejemplo, la cantidad de elemento aleante que está constituyendo la fase sólida y la cantidad de aleante que está constituyendo la fase líquida. Por ejemplo, la fase sólida tiene 42,5% creo de cobre y la diferencia es que 50 y algo de níquel. Y en el caso de la solución líquida tiene 35% de cobre y 65% de níquel. ¿Sí? Esa es una lectura. Luego, yo puedo calcular la cantidad de sólido y líquido que hay en cada uno de ellos. ¿Cómo calculo? Con la regla de apalancamiento se llama también, que es, yo tengo esta parte, R dividido la suma de los dos, me está dando, digamos, la cantidad de líquido que tengo presente. En este caso, R dividido R más S, vamos a verlo acá, R dividido R más S, me da la cantidad de sólido, el complemento. Lo que faltaría, digamos, ¿sí?
Y acá tengo WL, va a ser S sobre R más S, o sea, la diferencia o el valor porcentual de los segmentos. Cuando yo voy a analizar las fases que hay en este punto, tengo que verlo como opuesto. Si yo toco acá la línea de líquidos, voy a ver la cantidad de sólidos porcentualmente hablando que hay. Y si analizo este segmento respecto al total, estoy viendo la cantidad de líquido que está presente, ¿sí? Cuando estoy tocando la línea de sólidos. Ahora, cuando yo realizo la composición en este punto, veo en la fase sólida cuánto es la composición de metal aleante y metal aleado, digamos, ¿sí? Lo mismo en este otro caso con la fase líquida. ¿Más o menos se entendió? Sí, es como plantear una proporción, ¿no? Claro, uno es una proporción y el otro es la composición. Son como dos cosas distintas, ¿se entiende? La composición tiene que ver con la cantidad de metal aleante y aleado que hay en ese punto. Por ejemplo, volviendo a la composición, ¿no? Si yo quiero saber la composición en la fase sólida, en este punto tengo que bajar digamos, el punto donde corta la isoterma la línea de sólidos, y tengo acá en el punto 42,5% de cobre y la diferencia es níquel. Y si bajo acá, voy a ver el porcentual de cobre y de níquel, viniendo de acá el cobre y viniendo de acá el níquel. Eso es la composición. Ahora, si quiero saber la cantidad porcentual que hay de líquido y de sólido en este estado, que es otra cosa, ahí sí es al revés. Este segmento me representa, tocando la línea de líquidos, la cantidad de sólido presente porcentualmente hablando. Y esto de acá, por eso se llama regla de apalancamiento, es la cantidad de líquido que está presente porcentualmente hablando. ¿Se entiende? ¿Mazo? Sí, profe, algo se entiende. Supongo que en una leída de vuelta al libro eso es lo que... Bueno. Bien. Relación entre propiedades y diagrama de fase. Ya vimos que, obviamente, cambiando el porcentual de aleación, también van a cambiar las características. En el caso del cobre, va a aumentar la resistencia al endurecimiento por solución hasta un 67% de líquido. El níquel puro, ¿sí?, es endurecido por solución sólida cuando se incorpora hasta 33% de cobre. Y la máxima es 67% de níquel, 33% de cobre, que es el Monel, que usamos muchas veces para soldadura de canaleta y otras cosas más, ¿sí? El máximo está más cerca, dice, del lado del níquel puro en el diagrama de fases, debido a que el níquel puro es mucho más resistente que el cobre puro. Acá lo podemos ver. Acá es como cambia, fíjense la resistencia, cómo va cambiando. Aumenta el porcentaje de cobre hasta el máximo de 60 y de ahí cae. En cuanto a la resistencia a la fluencia, va cayendo y aumenta de nuevo a partir de ese valor. Acá dice el níquel fortalece el cobre y acá el cobre fortalece el níquel. Y este es el diagrama de fase asociado al diagrama de resistencia con porcentaje en peso. Bien, solidificación de una solución sólida. Dice, las fases lo que nos permiten es identificar las fases que están en equilibrio, es decir, cuando yo veo esto, más allá que esté en estado de transición, significa que están en equilibrio, ya sea en calentamiento o en enfriamiento, ¿sí? Pero para que esto suceda, para que suceda en equilibrio, esas transformaciones deben ser lentas, ¿sí? No deben ser abruptas. O sea, en el caso del temple no sucedería esto, ¿no? Para que haya un equilibrio termodinámico, la velocidad de calentamiento, así como la de enfriamiento, debe ser paulatina, no debe ser inmediata, ¿sí? Entonces, ya que siempre no se tiene esa condición, dice acá, vamos a ver qué pasa cuando se forma, desde haber fundido todo el material, cómo se empieza a solidificar, ¿no? Fíjense. A ver si acá lo explica o no. Yo lo voy a explicar un poquito, está todo acá más o menos escrito, ¿sí? Viene el material, está totalmente fundido y toca la línea de líquidos. Es decir, ahí en el último punto, cuando lo fundimos, que el último cristal se transforma en líquido. Ahora está toda una sopa y empieza a condensarse, por decirse, esa sopa no es condensación la palabra, a enfriarse, a solidificarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los átomos en ese magma se encuentran con una gran energía cinética y una gran libertad. A medida que vamos enfriándolo,
Algunos de ellos, sobre todo, por ejemplo, los bordes del molde o los bordes del horno, o en algún punto donde empieza a enfriarse, empiezan a perder energía, se empiezan a frenar. Y al frenarse, por ejemplo, acá, fíjense, tiene líquidos con un 40% de níquel, de cobre, perdón, y 60% de níquel. De repente se empiezan a frenar, y a medida que se frenan, se empiezan a formar como una especie de embriones, ¿sí? Pequeños embriones, es decir, pequeños átomos que se han ido frenando mucho más que otros en la velocidad promedio, y esos empiezan a frenar a otros más. Hacen como pequeñas islas o embriones, ese es el nombre, ¿sí? Entonces, esos embriones tienen un contenido mucho mayor, fíjense, en este caso tienen sólido a 52% de cobre, cuando era 40 lo que está recto, ¿no? El resto sigue 40. A medida que va aumentando y se empieza a enfriar aún más, los átomos que tienen menor posibilidad de traslación, en este caso, digamos, el cobre inicialmente lo era, pero se empiezan a frenar también átomos de estaño, empieza a cambiar la composición de los granitos que se forman en el interior, y los embriones crecen, empiezan a ser islotes. Eso es lo que tenemos más o menos a acá estábamos a 1310, acá 1280, supongamos 1240, esto está explicado arriba, 1260 o 70 estaremos en esta condición. Enfriando levemente un poco más, se mantiene la concentración original cuando se consolidó los islotes grandes, la concentración acá ya cae, fíjense, ya no es de 40, es del 32, y aún así empiezan a crecer y a unirse, absorbiendo átomos de ambas clases, de cobre y de níquel. Las concentraciones cambian en los granos, pero aún queda líquido, acá por ejemplo, con una concentración del 28%. Eso sale del diagrama de fases como vimos recién, ¿no? Y bueno, se llega a la temperatura de enfriamiento, que está en 1240 más o menos, toca la línea de sólidos, y ahí los granos se cierran en un borde de grano final. Esta es la manera en la cual se enfría un sólido desde su fundición, ¿eh? Por eso deben ser cambios en estado de equilibrio, para que la estructura y el diagrama de fases pueda ser uniforme, ¿sí? Si se enfrían bruscamente, no hay esta distribución uniforme, ¿ok? Porque no hay equilibrio. Acá vemos otra. Y acá está lo que hablamos de cómo asociar el diagrama de fases a este diagrama de enfriamiento. ¿Ven? Viene con una temperatura. Acá está el estado de transición, 1280. ¿Sí? Como lentamente se va enfriando a medida que... Fíjense que acá viene con una velocidad rápida. De repente se frena el enfriamiento. Se empiezan a formar, digamos, esas estructuras. Primero los embriones, después las islas. Por último la estructura granular. Queda la estructura granular consolidada y sigue enfriando. ¿Sí? Bueno, a través de la difusión se lleva a cabo una forma rápida en que los gases, seguida por los líquidos y los sólidos, transforma, digamos, el estado de la materia. También el incremento de temperatura aumenta la velocidad de difusión. Cuando el enfriamiento es muy rápido, dice, como para que los átomos se puedan movilizar y difundir uno adentro del otro y produzcan condiciones de equilibrio permanentes y sustentables, se producen estructuras que están fuera del equilibrio en la pieza colada, ¿sí? Observe lo que sucede en la aleación de 40% de cobre, níquel, en un enfriamiento rápido. Sería, a ver si está acá se puede ver eso, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí vamos a hablar de la figura, vamos a la figura directamente, está acá bien explicado después. Fíjense, en este caso no hay equilibrio, acá hay un enfriamiento muy rápido, porque, fíjense, empieza a 40, se forman los embriones cuando toca la línea de líquidos, porque se frenaron, se empiezan a frenar y a unir otros átomos a ellos, y así empiezan a crecer. Después, ¿qué pasó? Como la temperatura del sólido estaba en equilibrio hasta este punto, fíjense que cambia la temperatura del sólido fuera de equilibrio. ¿Por qué? Porque empieza a salirse, cuando empieza a correrse, digamos, esta línea de puntos, que es el desequilibrio, y entonces, fíjense que empiezan a haber como capas de diferentes formaciones o constituciones, o porcentual de aleación. Al centro tengo 46, afuera tengo 152, afuera 46, y líquido está en 34. Sigue habiendo condiciones de desequilibrio, que son, digamos, velocidades de enfriamiento relativamente más rápidas, y fíjense, tengo de
de 52 que tenía el centro, que es muy rico en cobre, empieza a haber 46% de cobre, 40% de cobre, y así se sigue constituyendo las diferentes capas hasta crear esta estructura totalmente heterogénea. Esto se manifiesta a través de las temperaturas que salen de equilibrio. ¿Qué es lo que saca de equilibrio una fundición? Muchas cosas, chicos. Puede ser presencia de gases, puede haber, cuando uno funde, puede abrir, por ejemplo, un portón, y el portón enfría el molde más rápidamente de un lado que del otro, y crean que se produce esto. Pues, generalmente por eso cuando se enfría de manera controlada, o se lo mete a un horno, pero si es muy grande la pieza o es muy caro hacerlo, se lo coloca por lo menos enterrado en arena al molde para que se vaya enfriando lento y paulatinamente, ¿sí? Entonces, de esa manera se logra la otra estructura. Ojo, no siempre esto es malo, ¿eh? No siempre esto que estamos viendo acá es malo. De hecho, esto que estamos viendo acá es el mecanismo que se produce cuando las fases no están en equilibrio, es decir, la temperatura no varía lentamente, pero eventualmente puede servirme para algunas cosas. Ya vamos a ver más adelante para qué. Bueno, acá hay un ejemplo de la cantidad, ejemplo del diagrama de Gibbs, ¿sí? Calcule la composición y cantidad de fase en aleación del 40% de cobre que está presente en condiciones fuera de equilibrio, mostrada en la figura que viene, a 1300 grados y a 1280, 1260, 1240, 1100. En realidad, la diferencia del caso anterior es que acá va a ser fuera de equilibrio. Bueno, acá hace el cálculo. En equilibrio, fuera de equilibrio, vamos viendo las composiciones como son. Fíjense, a 1300 las dos son iguales, a 1280 las dos siguen iguales, a 1260 ya no es igual, 50 y 50, y acá tengo 65 y 35, esto con la regla de apalancamiento que vimos en el gráfico. A 1240 tengo 28 de líquidos, nada de níquel en el líquidos, y tengo en la fase sólida 40% de níquel y 40% de cobre, acá 60-40, este es desequilibrado, este es en equilibrio, y así. Entonces, como verán, esto que tenemos acá básicamente es este gráfico que ven acá. Está muy bien explicado en el libro también. Bien. La microsegregación. Esto, lo que vimos anteriormente, era la formación justamente de sustancias heterogéneas. Pero puede suceder que aun cuando haya habido, digamos, un enfriamiento relativamente homogéneo, se formen microsegregaciones. Esto es, formaciones que tienen cierta característica de haber sido concebidas fuera del equilibrio, ¿sí? En algunos puntos. Y esto sí puntualmente puede suceder, por ejemplo, en un borde de molde, puede suceder en un punto, digamos, de contacto que no haya sido perfectamente desarrollado. Yo les contaba que los moldes, por ejemplo, de fundiciones artesanales se hacen apisonando la arena tamizada, se pone una placa de madera, por ejemplo, con letras, con la figura, se le estampa en la arena apisonada, si del otro lado se tapa con otro molde que se prensa, digamos, la arena queda como prensada de los costados y apisonada de arriba, se hace la parte de arriba, las dos quedan huecas, se separan, se retira el molde, digamos, de madera que dio la forma, se le pone unos tarugos de madera, se saca, digamos, se coloca el otro molde, y de esa forma ya se tiene, digamos, la pieza, el hueco hecho para colar, digamos, ahí se cuela con una cuchara o con un elemento apropiado, digamos, el metal totalmente fundido, y de un lado y del otro lado sale el gas o el aire. No siempre, si yo lleno rápidamente el molde, puede ser otra condición en la cual se produzca lo anterior, que era la falta de heterogeneidad en la estructura, o en este caso microsegregaciones, que es la formación de lo que se llaman dendritas. Ahora vamos a ver cómo es esto. Bueno, vamos a ver acá está cómo es el tiempo el cual es necesario para hacer homogeneización, y a ver si aparecen las dendritas. Acá está. Esta es una dendrita. ¿Cómo crece? Por ejemplo, empieza como les decía, en un borde de molde, se empieza a frenar el átomo, empieza a tener un enfriamiento que no es homogéneo, empieza a contar, digamos, con un crecimiento primero longitudinal,
Luego crece un brazo transversalmente porque como que asocia, como que entraría en un estado, digamos, no digo de equilibrio, pero sí un estado particular donde no le permite crecer verticalmente, por decirlo de alguna forma, toma átomos y crece hacia los costados, luego, una vez que tomó esta forma, nuevamente vuelve a crecer de igual forma hacia arriba y luego hacia los costados nuevamente, ¿sí? Entonces esto es lo que llamamos dendritas, microsegregaciones, ¿sí? Dice que se puede producir, por ejemplo, en medio de un tratamiento térmico de homogeneización, que queremos hacer que toda la estructura sea igual, sin embargo, en un lado se me empieza a formar estas cosas. Profe, una consulta, ¿esto puede ser visto a simple vista, digamos, o es a nivel molecular? No, mira acá te lo muestra, en la figura no está muy definida. En la figura, sí, claro, sí, eso. Acá básicamente son, por decirte de alguna forma, en la figura que estamos viendo acá, la figura C o E, digamos, vendría a ser estas manchitas que ves acá, ¿ves? Esas manchitas, en realidad acá hay un grano grande, que yo no sé si de la fotocopia, pero démosle a la derecha las manchitas más chicas, las grandes yo no tengo dudas, ¿sí? Pero si las manchas más pequeñas son estos elementos, que se forman en puntos particulares donde hay microsegregaciones. Y no necesariamente siempre es borde de molde, puede ser en el centro de la pieza, ¿sí? Porque la velocidad de enfriamiento tiene una condición diferente, no se ha preparado bien el molde, lo que fuera, y no se enfría a la misma velocidad o no se da un enfriamiento similar que al resto de la pieza. Entonces ahí puede haber una microsegregación también, ¿sí? Esto se observa a nivel microscópico, lo puedo ver eventualmente a nivel granular, ¿sí? Digamos, veo los gránulos y esta forma de acomodarse que son dendríticos. También estas manchitas de color oscuro acá, que se ven en la foto, son como dendritas, ¿sí? Tienen B como forma de árboles, es muy particular. Las otras son granos, ¿no? Como granos que ya vimos en las microfilminas anteriores. Bueno, básicamente acá tenemos microsegregación, que es un fenómeno, acá está el tiempo para la homogeneización, que tiene que ver con los espacios entre los brazos. Una vez que se formó esto, si yo los quiero quitar, tengo que calentarlos y acá está el tiempo en el cual yo debo mantener la temperatura que lleva unas horas para eliminarlo y luego nuevamente enfriarlo de manera paulatina, ¿sí? Ahí está el tiempo en el cual debo mantener para lograr que estos se difundan, estos átomos que están formados así en forma de árbol, se muevan y puedan acomodarse de manera más homogénea. La macrosegregación, también hay una distancia mayor, en lugar de ser en bordes, en lugares chicos, se puede desplazar desde un punto a otro, digamos lejano entre sí relativamente hablando, y en el centro de la pieza de colada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el centro se supone se enfría mucho más lento que la superficie. La primero que se enfría es la parte externa. Entonces, esa macrosegregación se pueden formar y se pueden también eliminar a través de un tratamiento de homogeneización, se llama, ¿sí? Después tenemos otro que es polvos solidificados rápidamente. Esto es una técnica que yo la vi, la vi cuando me tocó trabajar en el EDESMA, ya se trabajaban muchas piezas en acero, y fue una empresa a ofrecer, digamos, para reparar ejes, para reparar piezas que tienen, digamos, un desgaste importante, que yo si le pongo, por ejemplo, o las encamiso, o les pongo, digamos, para no hacerlas de nuevo, las reparo, supongamos tengo un diámetro de 50 y se me baja a 45, podría ser un aro de 5 milímetros, desde 45 a 50, o de 45.01, por ejemplo, hasta 50, y lo podría prensar sobre el diámetro anterior y ya dejarlo a la medida que estaba originalmente. Esa es una manera de reparar. Pero esta manera era novedosa para aquel momento, estamos hablando hace más de 25 años, pero ya antes existía, no crean que era novedosa. Es una pistola parecida a las pistolas de pintura con compresor, solo que en lugar de disparar pintura, disparaba granos fundidos de metal. Eso es la atomización por rocío. Sobre una pieza que iba girando, entonces uno le ponía, digamos, ese material, obviamente no quedaba tan uniforme como el anillo que comentamos anteriormente, pero se recuperaba las dimensiones, obviamente que tampoco era para una diferencia de diámetro muy grande, era para reparaciones de hasta una cierta diferencia de diámetro, por ejemplo en el caso de ejes, y entonces uno lo recuperaba al eje, le daba mayor dimensión,
y después eventualmente lo torneaba a la medida que quería. Entonces se hacía la misma reparación, pero la resistencia de esos polvos atomizados, que es la atomización por rocío o pulvimetalurgia, sí, pulvimetalurgia es otra cosa, perdón, pero tienen ese mismo concepto de fundir con presión y temperatura para atomizar, en este caso, las partículas y hacerlas que se adhieran a la superficie. ¿Y qué le da pues, una mejor terminación que una soldadura? ¿O se aplica muchos menos milímetros de espesor con este tipo de... Mira, este tipo de tratamiento de utilización, que es justamente la atomización por rocío de partículas metálicas, tiene la finalidad más que soldar, poder recuperar el diámetro o la superficie de una pieza. En la soldadura también, pero particularmente en este caso, es para piezas que tienen, en el caso que yo te mencionaba, una carga muy importante. Por ejemplo, ahí vas a colocar el rodamiento de la máquina. Entonces, todo el peso, toda la carga dinámica va a estar sobre ese punto. Con lo cual, por ahí una soldadura, después lo vamos a ver, no me quería adelantar, pero ya que lo mencionaste, no siempre es buena reparación. ¿Por qué? Cuando Sí, yo caliento templa el material o te lo forja. Claro, ahora estamos viendo Tratamiento térmico nuevamente. No, sí, bueno, más o menos así, pero a ver, lo que estábamos viendo recién, que era la difusión, que la movilidad de los átomos en solución sólida, se produce cuando yo sueldo. ¿Qué hace? Las partículas de carbono del material base, que es el que estoy soldando, migran a la zona de temperatura. Y entonces se te pone más duro esa zona, pero, digamos, se hace más rígida. Y es, por ejemplo, ¿por qué los soldadores de alta en petróleo le pagan mucho? Porque además de soldar con presión, que ya es un riesgo para su vida, el tema es que tienen que tener la técnica para no dejar frágil la soldadura y saber muy bien cómo hacer el cordón, no permitir que ese tubo que se tiene que inflar, por decirlo de manera muy tosca y muy simple, se tiene que dilatar y contraer, sería técnicamente, o inflar y desinflar de manera tosca, por las presiones de gas, con la reparación no sea un punto donde se termine rompiendo. Tiene que ser reparado de manera tal que la cantidad de carbono no sea muy diferente de la que era anteriormente, pero a la vez tan resistente como para permitir que se pueda, digamos, estirar y contraer. ¿Se entiende? Por eso también juegan muy bien a los soldadores de alta, no solamente porque están expuestos a un riesgo, sino porque tienen que asegurar que el material no cambie mucho de propiedades. Después lo vamos a ver al tema de difusión en el acero, ¿sí? Vamos a ver una parte de soldadura. Bueno, nada, esto es sintetizado, que era la pulvimetalurgia. Acá están las figuritas. Y creo que acá se me acaba la presentación de hoy. ¿Sí? Consultas, dudas. En el libro ya les cuento dónde está. Creo que era el capítulo 10. Ahora vamos a ver. Denme un segundito que estoy abriendo la hoja de asistencia, pero mientras voy abriendo también el libro. ¿Les pareció interesante la clase? ¿Les sirve? No sé, ¿qué les parece? ¿Tienen alguna duda? Es demasiado para repasar, profe. Muchos títulos. Es mucha info, ya lo sé, pero es muy interesante porque le abre la cabeza al mundo del material, que no es solamente de ir y hacer por hacer. Sí, lo interesante va a ser ponerse al día para el día de parciales. Estamos complicados. A mí me va a ser mucho más interesante, por supuesto. Pero bueno, a ver, nada, no va a ser muy diferente de lo que estamos viendo. Denme un segundito que le busco el libro acá. Acá está. Dame un cachito, estoy abriendo. Ahí lo miramos, ahí lo miramos. ¿Dónde está? Ciencia y ingeniería de los materiales. Acá está. Dame un segundito. Está muy lenta mi PC. Está. A ver. No, saltamos al capítulo 10, es esto, ¿sí? En el 9 hay algo, la formación de las dendritas, por ejemplo, pero saltamos acá al capítulo 10, que es justamente donde están los fenómenos de segregación, sí, es el capítulo 10 del libro. Ahí está lo que es diagrama de fases y las condiciones de solubilidad, que es lo que estamos abordando hoy, ¿sí? Capítulo 10 del libro. ¿Ok?
Déjame que vea, estoy preparando la clase, no miren por más, ya tengo que mirar el programa y te lo comento, ¿sí? Pero salto un poco en el libro lo que vamos viendo porque está armado como para ir estudiando desde adentro hacia afuera los materiales, a borrar el acero, los metálicos, los más importantes, el acero entre otros. Luego volvemos a la parte cerámica y polímero, que están capítulos antes de lo que estamos viendo ahora. Y por último vemos los ensayos, que están en el capítulo 7. O sea, como que no es una lectura correlativa. ¿Se entiende? El programa está armado de esa forma, como para ir viendo desde adentro hacia afuera los materiales, luego las aplicaciones y luego los ensayos. ¿Sí? Ok. Bueno, no hay dudas, consultas, entonces vamos a tomar asistencia. Recuerden que espero que fin de subirles el práctico, que ya lo tengo, pero lo estoy pasando al formato de formulario. Ya voy 2 puntos y yo creo que quiero que sean 10, así que seguramente lo completo mañana. ¿Sí? Denme un minuto. ¿Dónde están? Acá. No, ya lo sé, por eso. Lo voy a tratar de hacer entre sábado y domingo para que lo tengan listo. ¿Ok? Bien. Hoy estamos a 24. ¿Por qué puse 20? No estaba en otro lado, perdón. Yo estaba poniendo otra lista, no, por eso una lista de ayer. Digo, qué raro, ayer no tuvimos clase. A ver, un segundito. 21. Listo. Acosta.